hermanos, Dios les bendiga. En esta oportunidad les quiero compartir una enseñanza sobre Isaías capítulo 9 y el verso 6, un pasaje que ha sido muy cuestionado por la ponencia de la Trinidad, alegando que el término Padre Eterno no se refiere al único Dios y que por lo tanto Jesús no puede ser el Padre Eterno. En esta enseñanza quiero a la vez hacer una refutación a un trinitario llamado Luis Carlos Reyes. Este señor es un profesor de hebreo y griego y ha hecho tiene un video en YouTube, su canal, donde hace un análisis de Isaías 9:6 y en su argumentación presenta unas analogías que obviamente son falsas, y es lo que voy a demostrar en este video, donde voy a refutar su argumentación demostrando que sus analogías son falsas por cuanto no cumplen las reglas que se hallan en Isaías 9:6. Así que yo quiero que escuchemos lo que este señor aduce y entonces paso a refutar sus argumentaciones. Vamos a escuchar. Dios les bendiga, les habla su siervo Luis Carlos Reyes. Muchas son las veces cuando hablamos con los universitarios que seguidamente levantan el tema de que el Hijo era el Padre encarnado. Uno de los textos más favoritos que usan los universitarios es el texto de Isaías 9:6. Ellos dicen que ese texto enseña que el Hijo era el Padre encarnado. La idea que Isaías 9:6 enseña que Jesús, el Hijo, era ontológicamente identificado como el Padre, ignora varias cosas. Primeramente, observe lo que dice el texto de Isaías 9:6. El texto dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamarse su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Ahí está, dicen ellos, ahí está, ahí dice Padre eterno. Jesús el Hijo era el Padre eterno. Bueno, ¿es verdad lo que argumentan los universitarios? No, no es verdad. Está totalmente en error. Observe que estos títulos son primeramente dados como un nombre. Eso es muy importante. Es un nombre. El texto claramente dice: su nombre será. En el hebreo, los nombres significan algo. Y en la cultura hebrea, seguidamente se dan los nombres para destacar alguna característica o cualidad que algún referente tiene. Segundo, yo creo que el Hijo era realmente todo lo que se dice de él aquí. Pero ¿qué exactamente se está diciendo del Hijo aquí? Bueno, observe cuidadosamente un punto muy importante. Que aquí no solo dice Padre como nombre cuando se refiere al Hijo y ya. O sea, no solamente dice Padre, sino que más exacto, observamos que en el hebreo se usa un término y nombre compuesto de partes. Es Abiad, que literalmente dice Padre de eternidad. Así que no tratamos solo con el término Padre, sino con la expresión compuesta de Padre de eternidad. ¿Pero qué significa esto? Bueno, antes de entrar para allá, déjele explico algunas cosas. En el hebreo se usaban varios nombres compuestos de la misma manera con el término Ab, Padre, con otros términos. Y estos nombres fueron aplicados a otras personas. ¿Sabían eso? Compare, por ejemplo, cómo se han formado otros nombres compuestos con el término Padre. El primer ejemplo es Abialbon, Padre de fuerza, lo cual destaca la idea de fuerte. Esto se localiza en 2 Samuel, capítulo 23, verso 31. Aquí a esta persona se le dio un nombre para destacar la idea de que esta persona poseía la característica y la cualidad de ser fuerte. Así entonces, Padre de fuerza destaca la idea
de que esta persona poseía la característica y la cualidad de ser fuerte. Observe que solo porque esta persona tiene el nombre de padre de fuerza, eso no indica que esta persona que se menciona aquí, en 2 Samuel 23:31, eso no indica que esta persona era literalmente y ontológicamente el Padre encarnado. Y estoy seguro que ningún unicitario deduciría tal conclusión del hecho solo porque se le llama Padre de fuerza. ¿Ven? Otro ejemplo de un nombre compuesto se localiza en Éxodo capítulo 6, verso 24. Y este es el término Abiasap, padre de congregar, lo cual destaca la idea de congregador. Observamos nuevamente que aquí a esta persona se le dio un nombre para destacar la idea que esta persona poseía la característica y la cualidad de ser congregador. Observe que solo porque esta persona tiene el nombre de padre de congregar, eso no indica que esta persona que se menciona aquí en Éxodo 6:24 era literalmente y ontológicamente el Padre encarnado. Y nuevamente, estoy seguro que ningún unicitario sacará tal conclusión absurda del hecho solo porque se le llama Padre de congregar. Otro ejemplo se localiza en Primera de Crónicas, capítulo 2, verso 16, con el término Abigail. Y aquí, amigos, el nombre Abigail, el nombre compuesto, es el nombre de una mujer. Y el significado literal de Abigail es padre de exultación o padre de alegría, lo cual destaca la idea de alegrado. Observamos nuevamente que aquí a esta persona se le dio un nombre para destacar la idea que esta persona poseía la característica y la cualidad de exultación o alegría. Observe que solo porque esta persona tiene el nombre de padre de exultación o padre de alegría, eso no indica que esta persona que se menciona aquí era literalmente y ontológicamente el Padre encarnado, obviamente. Le hago una pregunta a mis amigos unicitarios. ¿Acaso también van a concluir que esta mujer llamada Abigail, padre de exultación o padre de alegría, aquí en Primera de Crónicas 2:16, también era el Padre mismo encarnado? Si seguimos su lógica, y si es verdad que Abiad, Padre de eternidad, en Isaías 9:6, significa que Jesús era ontológicamente el Padre, porque se usa el término Ab en un nombre compuesto, entonces, por la misma lógica, tendrían que concluir que esta persona, Abigail, esta mujer, es el Padre ontológicamente por la misma razón. De la misma manera, tendrían que concluir que todas estas personas en Primera de Crónicas 2:16, 2 Samuel 23:31, Éxodo capítulo 6, verso 24, también eran el Padre mismo. El hecho es que no es el caso así, amigos. Y esto completamente refuta el argumento que ustedes unicitarios inútilmente levantan cuando citan a Isaías 9:6. En este primer segmento del video del señor Luis Carlos Reyes, como hemos escuchado, los argumentos que él presenta son absolutamente absurdos. Número 1, él dice que los personajes que nombra y que establece como analogía, obviamente no pueden ser el Padre eterno encarnado, y que ningún unicitario llegaría a tal conclusión. Obviamente ningún unicitario llegaría a tal conclusión de que los personajes que el Señor usa como ejemplo, como comparación, son el Padre eterno manifestado en carne, sencillamente porque no hay una evidencia que demuestre que estos personajes son Dios. Por ejemplo, vamos a estudiar entonces el primer texto que él utilizó, que se halla en el segundo libro de Samuel, capítulo 23 y el verso 31, donde está el nombre formado o compuesto, y el nombre es Abialbon. Aquí tenemos este nombre, observen, lo estoy resaltando ahí, y es Abialbon. Este nombre viene de la palabra hebrea o de la raíz hebrea Ab. Vamos a observar, aquí tenemos la raíz hebrea, está codificado con el número Strong H1 y les voy a subrayar aquí.
Observen para que nos demos cuenta cómo está esta palabra aparece. Esta es la raíz ad en el hebreo, de la cual se traduce a nuestro idioma como padre. Ahí está subrayado. Esa palabra ad es la que se traduce como padre a nuestro idioma, y es la misma palabra que está en Isaías 9:6, donde dice Padre eterno. Entonces, si nos damos cuenta, la analogía que el Señor hace en este pasaje es una analogía falsa, porque aquí lo que se está hablando es de los 37 hombres valientes de David, y entre ellos hay uno que lleva ese nombre, cuya raíz es Ad. Pero ¿acaso de este hombre se dice en alguna parte que este hombre sea Dios? ¿Hay algún pasaje que diga que Abialbon es Dios? Obviamente que no. De manera que aquí está reflejado como este señor manipula y saca de contexto el término Padre Eterno, lo pone en otros pasajes como paralelos, pero estos son paralelos falsos, porque para estudiar una palabra hay que usar todo el contexto entero o el pasaje entero, pero aquí lo que el Señor ha hecho es sacar la palabra Padre Eterno, ponerla en otros contextos y luego argumentar de que Jesús no puede ser el Padre Eterno. Pero como vimos, obviamente aquí ya se destruye su argumentación, porque de Abialbon no se dice que sea Dios. Analicemos también el otro pasaje que se halla en Éxodo capítulo 6 y el verso 24. Éxodo capítulo 6 y el verso 24. Dice: los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Aquí tenemos el nombre donde vuelve a estar la raíz Ab, de la cual se traduce a nuestro idioma como padre. Entonces vamos a analizar este texto en esta versión que tiene los números Tron, y analizamos los hijos de Coré, Asir, Elcana y Abiasaf. Aquí está la palabra, la raíz hebrea, aquí otra vez, y ya corresponde obviamente a este nombre llamado Abiasaf, que tiene un significado padre de asamblea, y dice que es un israelita. Entonces, cuando volvemos, nos damos cuenta que, por cierto, tiene la palabra, la raíz hebrea Ad, pero de este hombre nunca se ha dicho que sea Dios. Estos paralelos son absolutamente fraudulentos, son falsos, porque cuando un intérprete, cuando un predicador quiere establecer un paralelo de un pasaje con otro, debe de cumplir ciertas reglas, y no solamente un sentido semántico de una palabra, y más cuando este señor toma lo que es simplemente una raíz léxica y le añade unos morfemas en otros textos. Esto es absolutamente fuera de contexto y una falsa interpretación. Entonces, de los hijos de Coré no se dice absolutamente en ninguna parte que este Abiasaf sea Dios. ¿A dónde se dice que este personaje sea Dios? En ninguna parte. Entonces, analizamos el otro pasaje que él toma en primer libro de Crónicas, capítulo 2 y el verso 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 2 y el verso 16. Primer libro, perdón. Y vamos a... Es solamente como para mirar el texto, corroborar que, por cierto, tiene la raíz hebrea Ad. Aquí tenemos el texto. De los cuales Sarbia y Abigail fueron hermanas. Aquí está la palabra Abigail, y obviamente tiene la raíz Ab.
comprobamos. Aquí está. Voy a subrayar para que usted tenga una buena comprensión. Este nombre significa Padre de gozo. Y dice que es el nombre de dos mujeres israelitas. Abigail tiene la misma raíz léxica, ad, en el hebreo, de la cual se ha traducido padre. Ahora bien, habiendo hecho todos esos análisis del texto, o más bien habiendo corroborado que el texto, por cierto, dice así, regresemos a Isaías capítulo 9, el verso 6, y empecemos a hacer un análisis del texto. ¿Qué es lo que el señor Luis Carlos Reyes aduce? Número 1, que el término Padre Eterno viene de la raíz hebrea ad con e, pero el término eterno viene también de la palabra hebrea ad, Padre Eterno. Ahora, él alega que como el término Padre Eterno se encuentra dentro de lo que son títulos dados al Hijo, que por eso el Hijo no puede ser ontológicamente el Padre Eterno manifestado en carne, porque simplemente el término Padre aparece como un título dado al Hijo. Ahora bien, si esto es cierto, entonces por la misma lógica, Jesús no pudiera ser Dios fuerte, según estamos leyendo aquí. Es decir, si por el hecho de que Padre Eterno como título le es dado al Hijo, por ese hecho Jesús no puede ser ontológicamente el Padre Eterno manifestado en carne, entonces por la misma lógica Jesús no puede ser ontológicamente Dios manifestado en carne, porque el término Dios también aparece dentro de los títulos dados a Jesús. Estamos viendo lo absurdo de la argumentación. Ahora, por el contrario, si Jesús es ontológicamente Dios, tiene también que ser ontológicamente el Padre, porque el término Dios está dentro de los títulos que se le daban a Jesús. E igualmente el término Padre Eterno está dentro de los títulos que se le daban a Jesús. Entonces, por la misma lógica, Jesús debe de ser, si Jesús es ontológicamente Dios, tiene también que ser ontológicamente el Padre Eterno manifestado en carne. Este postulado de que Jesús es Dios manifestado en carne halla respaldo en el Nuevo Testamento. El apóstol Pablo dice que indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. De manera que aquí podemos probar que Jesús sí es el Padre Eterno. Ahora bien, esto no es todo. Los argumentos antes presentados por el señor Luis Carlos Reyes son fraudulentos, sencillamente porque en ninguno de los textos que él tomó como análogos no aparece que ninguno de esos personajes sea Dios. Si al menos en alguno de ellos, en alguno de estas analogías, se dijera que uno de esos personajes es Dios, tendríamos que aceptar que obviamente Jesús no es el Padre Eterno. Ahora bien, la teología de la unicidad no solamente se aferra al término Padre Eterno para decir que Jesús es el Padre manifestado en carne, sino que nosotros analizamos el texto entero. El texto entero es el que nos dice quién es este personaje. Ahora, si decimos por la misma lógica que establece el señor Luis Carlos Reyes, que porque el término Padre Eterno está dentro de los títulos dados a Jesús, que por eso él no puede ser el Padre Eterno ontológicamente, ¿acaso tampoco Jesús es admirable? ¿Acaso tampoco Jesús sería consejero? Por supuesto que tiene que serlo.
Entonces, nosotros no solamente creemos que Jesús es el Padre eterno manifestado en carne, porque lo dice aquí en Isaías 9:6. Lo decimos porque el texto entero corrobora lo que nosotros enseñamos. Se dice de Jesús que es Dios fuerte. Entonces, cuando analizamos este término Dios fuerte y consideramos, por ejemplo, en Isaías capítulo 10 y el verso 21, consideramos ese término Dios fuerte, observen la construcción que se encuentra aquí. Yo quiero subrayar, resaltar aquí para que usted observe esta construcción que se encuentra aquí. Lo estoy tomando de la Reina Valera 1960. Ahora, cuando miramos desde acá de estos números de Strong, nos damos cuenta que el término Dios en este texto es el término hebreo él, es la raíz, es una palabra hebrea o una raíz hebrea él. De esa palabra él hebrea es que se ha traducido a nuestro idioma como Dios. Entonces dice que Dios fuerte, la palabra fuerte en el hebreo está registrada aquí, codificada con el numeral Strong H3668. Y esta palabra en el hebreo es la palabra Yibor. Observemos, es la palabra Yibor. Entonces de Jesús se dice que es el fuerte. Observemos acá, el Yibor. Cuando nosotros examinamos esta construcción en otros pasajes, por ejemplo en Isaías capítulo 10 y el verso 21, nos damos cuenta que él es el Dios de Jacob. Es decir, que él de Isaías es ontológicamente el Dios de Jacob. Por lo tanto, Jesús es ontológicamente el Padre manifestado en carne. Vamos a analizar Isaías capítulo 10 y el verso 21 y corroboramos que, por cierto, él es el Dios de Isaías 9:6. Capítulo 10 y el verso 21 de Isaías. Y observen lo que dice. Dice, el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Ahora, ¿quién era el Dios de Jacob? ¿Quién era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Pues el único Dios, el Padre. Y sin embargo, aquí el profeta Isaías dice, hablando de la profecía de la restauración de Israel, dice que el remanente volverá, el remanente de Jacob volverá al Dios fuerte. Cuando vemos esta construcción desde el hebreo, nos damos cuenta que el término Dios fuerte aquí es la misma construcción que se halla en Isaías 9:6. El Yibor, observen y verán. Mire que el término él está con el numeral H410. Vamos a corroborarlo aquí. Observen. Voy a remarcar aquí para que ustedes se den cuenta. Observen que aquí está el término él. Y estoy leyendo en Isaías capítulo 10 y el verso 21. También seguido a este término él está la palabra Yibor. Observe. Aquí la palabra Yibor. Les quiero resaltar también para que se den cuenta. Yibor. Exactamente lo mismo que aparece en Isaías 9:6, antecediendo al término Padre Eterno. Entonces aquí nos damos cuenta que Él es el referente al único Dios de Jacob. Por lo tanto, Jesús tiene que ser ontológicamente el Padre manifestado en carne. Esto es indiscutible. Ahora, esto no es todo. Él es único en las Escrituras. Con nosotros hay más de 200 ocurrencias, unas 246 ocurrencias en el Antiguo Testamento
del término Él, el cual se ha traducido a nuestro idioma como Dios. Es decir, que del término Él se ha vertido al español con el término Dios o el sustantivo Dios. Pero nos estamos dando cuenta que ese Él de Isaías 9:6 es el Dios de Jacob. Por lo tanto, es ontológicamente Dios y por lo tanto tiene que ser ontológicamente el Padre. Entonces, según las Escrituras, pues no hay tiempo, el tiempo no es suficiente y sería muy extenso para analizar los 246 textos donde aparece el término Él, pero vamos a usar nomás algunos. La Biblia declara que ese Él es único y que no hay otro. Por ejemplo, en Isaías, en el capítulo 43 y el verso 12, vamos a leer lo que dice Isaías, capítulo 43 y el verso 12, donde tenemos la misma raíz léxica, la misma raíz hebrea, Él, que se halla en Isaías 9:6. Que este fue el análisis al que el señor Luis Carlos Reyes no le tuvo miedo. No quiso hacerle un análisis también a esta raíz hebrea, lo mismo que le hizo el análisis a la raíz hebrea Ad. Porque de este nombre, Él, es que se han compuesto el resto de nombres de Dios, que los vamos a ver más adelante. Así que en Isaías capítulo 43 y el verso 12, se nos dice que este Él es único. Isaías 43 y el verso 12. Observen lo que dice el Señor. Yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Esta palabra aquí en el hebreo es Él. Vamos a corroborar. Observen, yo anuncié y salvé, e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aquí está el término Él. Observen. Observen que aquí está el término Él. Aquí está el subrayo. Y se dice que hay 242 ocurrencias de este término en el hebreo. Entonces, este Él es el mismo Él de Isaías 9:6, que le antecede al término Padre Eterno. Pero observemos lo que sigue diciendo el texto. El texto concluye diciendo: porque soy Dios, porque yo soy Dios. Ahora, otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que este Dios es el mismo Jehová. Este Él es el mismo Jehová y no hay otro. Yo quiero que leamos entonces en Isaías capítulo 46 y el verso 9. Estoy demostrando que el término Él, esa raíz hebrea, Él, es el Dios de Jacob. Y ese Dios de Jacob es ese Él de Isaías 9:6, que por lo tanto tiene que ser ontológicamente el Padre Eterno, porque solamente hay un Dios el Padre. Isaías capítulo 46 y el verso 9. Vamos a seguir estudiando este término. Observen lo que dice: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios. Observen, y nada hay semejante a mí. Observen el término Dios, aquí está codificado con el numeral H410. Entonces lo que el Señor está diciendo aquí es: acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Él y no hay otro Él. No hay otro Dios. Es decir, este Él es único. Y este Él es el mismo Él de Isaías 9:6. Entonces, si el de Isaías 9:6 es el único, obviamente tiene que ser el Padre Eterno.
Es imposible que no sea el Padre eterno si es el único Él que existe. Ahora, si hiciéramos un análisis de este texto en su gramática, notamos que este pronombre es un pronombre singular en primera persona. Es decir, que aquí hay un solo sujeto hablando. Hay un solo sujeto gramatical hablando. Y admitiendo, aquí hay una afirmativa y una negativa. La negativa es que no hay otro y la afirmativa es que Él es el único Dios. Entonces, este Él es el mismo Él de Isaías 9:6, que por lo tanto tiene que ser el Padre ontológicamente. Aquí se destruye por completo el argumento que presenta este señor Luis Carlos Reyes. Obviamente no resiste el análisis ni el cuestionamiento escritural. Pero para seguir avanzando en este argumento, vamos a leer Isaías 45 y el verso 22. Isaías 45 y el verso 22 dice de la siguiente manera. Aquí hay un sujeto hablando. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Él y no hay más. Observen que aquí tenemos la misma palabra Él. La misma palabra Él de Isaías 9:6. ¿Sí están viendo? Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Él y no hay más. Es decir, Él es el único Él, no hay otro. Y este Él es el mismo Él de Isaías 9:6. Ahora, cuando nosotros analizamos más a profundidad este pasaje o este término, nos damos cuenta que este nombre Él está relacionado con el Creador y que por lo tanto Él es el Padre. Vamos a leer en Malaquías capítulo 2 y el verso 10, que es un texto importantísimo, donde nos damos cuenta que Él es el Creador y es el Padre que está reconociendo el profeta. Malaquías capítulo 2 y el verso 10 dice de la siguiente manera. Observen lo que dice el texto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Observe que aquí Dios está relacionado con ser el Padre. Vuelvo a leerles. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y como si fuera poco, esta palabra aquí es Él. Observen, les vuelvo a subrayar para que usted se dé cuenta cómo es que el trinitarismo manipula una palabra y olvida todo el contexto o el texto entero de un pasaje para poder insertar su falsa doctrina. Observen lo que dice el texto. ¿No tenemos todos un mismo Padre? ¿No nos ha creado un mismo Dios? Y la palabra Dios, como el Creador y como el Padre, es el término Él. El mismo Él que aparece en Isaías 9:6. Entonces, si aquí el Creador es Él, si aquí el Padre es Él, entonces, y este Él es el mismo Él de Isaías 9:6, obviamente ese Padre de Isaías 9:6, es el único Dios, el Padre eterno manifestado en carne. Sencillamente esto no tiene sin mucho esfuerzo, podemos demostrar cómo Dios se ha manifestado en carne para salvarnos. Ahora bien, esto no es todo. Cuando nosotros consideramos esta raíz léxica, esta palabra hebrea, Él, es el nombre, es la raíz de la que se han formado todos los nombres compuestos de Dios. Por ejemplo, el sustantivo Elohim,
que aparece en el Antiguo Testamento unas 2500 veces, viene formado de esta palabra el, es decir, la raíz el, Elohim. De ahí se formó ese nombre compuesto de Dios, Elohim. Entonces, Elohim es el mismo él. También el término Dios eterno, o el Eloa, que aparece 57 veces en el Antiguo Testamento, y también tenemos el término Elión, como también tenemos el término Olán. Son nombres de Dios compuestos con la raíz El. Esto es algo interesante. Aquí se destruye por completo la argumentación y las objeciones de que Jesús no puede ser el Padre Eterno. Pero si Jesús es Él en el hebreo, y ese Él, según Malaquías estamos viendo, está relacionado con ser el Padre Creador, obviamente Jesús tiene que ser el Padre Creador, el Padre manifestado en carne. Ahora vamos a ver estos nombres. El nombre, por ejemplo, el nombre Olán, que es el término Dios eterno, y este personaje, este hombre, el amigo de Dios llamado Abraham, la Biblia dice en Génesis capítulo 21 y el verso 33, yo quiero que leamos ahí, donde Abraham llama al Señor Dios eterno. Génesis capítulo 21 y el verso 33, observen lo que dice. Observen bien atentamente. Dice: y plantó Abraham un árbol tamarisco en Beerseba, e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Observen. E invocó allí el nombre de Jehová. Es importante tener en cuenta esto, porque más adelante vamos a demostrar que este Dios eterno es el Padre con textos explícitos. Dice que Abraham invocó el nombre de Jehová, Dios eterno. Entonces el término eterno, mire que el término es Él. Pero este Él está compuesto con la palabra Olán. Entonces se lee el Olán, es decir, el Dios eterno. Porque Él es el de lo que se ha traducido a nuestro idioma como Dios. Entonces Él es Dios y Olán es eterno. Entonces Abraham plantó un árbol y llamó a aquel lugar e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Observen. Cuando analizamos este texto, voy a remarcarles otra vez para que se den cuenta que en realidad estamos demostrando cómo ese Él de Isaías 9:6 es el Dios eterno. Para resaltarle con este aquí. Ahí está. Pero aquí se añade el término Olán. Entonces por eso se forma el nombre Dios eterno. ¿Estamos entendiendo esto? Aquí estamos viendo como Dios, como el término eterno o el Dios eterno, se forma de esa raíz hebrea Él. Y este Él, que es eterno, es el mismo Él de Isaías 9:6. Entonces, ¿cómo es que el señor Luis Carlos Reyes va a decir que por el hecho de ser avial no es eterno, sino que es simplemente una característica? Obviamente ese argumento es absurdo y se destruye por este análisis profundo y minucioso de la palabra del Señor. Entonces aquí hemos demostrado cómo los nombres, el nombre de Dios se compuso, esos nombres compuestos de Dios se formaron partiendo de la raíz hebrea El, que es el término que encontramos en Isaías 9:6. Voy a dar otro ejemplo de cómo hay un nombre compuesto con el término El, o con la raíz hebrea El. Génesis 33:20. En Génesis 33:20, observen lo que dice. Génesis 33:20.
dice, hablando de Jacob, y erigió allí un altar y llamó el Elohe Israel. Si estamos viendo ahí, el Elohe Israel. Y observen que la raíz es esta. Aquí está. Aquí estamos viendo esta misma raíz. Él. Y este Él es el mismo que está en Isaías 9:6. Entonces, ¿cómo es que no es eterno? ¿Cómo es que el Padre no es eterno? ¿Cómo es que Dios no es eterno? Obviamente tiene que ser eterno. Otra de las objeciones que presenta el señor Luis Carlos Reyes es que el hecho de que está el nombre compuesto ad-dial, que por eso no es eterno, sino que es simplemente una característica, ese argumento se lo va a refutar con unos paralelos que encontramos en las Escrituras. Por ejemplo, la palabra que se usa muy a menudo y más frecuente en el hebreo para el término eterno es la palabra olam. Sin embargo, también se usa el término ad, que es la palabra que aparece en Isaías 9:6. Volvemos a Isaías 9:6 para corroborar esto, para demostrar que tanto olam como ad es eterno. Isaías 9:6. Observen lo que dice acá. Padre eterno. Aquí tenemos esta con el numeral H5703. Y es esta palabra ad. Esta palabra ad es exactamente lo mismo que la palabra olam, es decir, tienen los mismos sentidos semánticos, denota lo mismo, así como olam denota eternidad, Dios eterno. No podemos decir que porque dice Dios eterno, entonces por eso Dios no es eterno. Si dijera Dios ad, también tenía que ser eterno. Ahora voy a hacer la comparación de cómo el término ad traduce según Strong y cómo el término olam también traduce según Strong. Así que observamos que en Génesis 21:23 volvemos para hacer un paralelo entre el término olam y el término ad. Génesis 21:23. Génesis 21:23. Y observamos que aquí la palabra eterno es olam. A ver, estoy en un texto 33 es el texto, 21:33. Y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba e invocó allí el nombre de Jehová, Dios eterno. Observen que la palabra eterno, miremos según Strong la palabra eterno, las posibles traducciones que tiene y que se le pueden hacer a este término olam. Todo lo que está en rojo y que les voy a subrayar es como se puede traducir el término olam. Si alcanzan a ver, decimos antigüedad, antiguo, continuo, eternamente, eternidad, eterno, largo, principio, largo del mundo, pasar, perdurable, permanecer, perpetuamente, perpetuar, perpetuo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos todos las posibles traducciones que se pueden hacer del término hebreo olam. Pero observen lo que vamos a hacer. Vamos a copiar estos. Vamos a ir acá al editor. De hecho ya lo tengo aquí, pero quiero borrar acá. Y voy a copiar para establecer el paralelo que hay entre el término olam y el término ad.
que es por lo que dice el Señor, y al que otros trinitarios creen y aducen y alegan que como la palabra ahí no es Padre Olam, sino Padre Ad, por eso no puede ser el Padre Eterno. Esto es absolutamente falso y lo voy a demostrar entonces. Ahora, si leemos, por ejemplo, en el Salmo capítulo 111 y el verso 11, donde el término eterno ahí ya no es Olam, sino que es Ad, pero que es en referencia a Dios, sería imposible pensar que porque el término ahí es Ad y no Olam, que por eso no es eterno. Vamos a leer en Salmos capítulo 111 y el verso 8 para que nos demos cuenta cómo se saca una palabra de contexto y se establece una doctrina como lo ha hecho el señor Luis Carlos Reyes. Doctrinas que son aplaudidas por personas que no estudian, que simplemente creen lo que se les dice y no escudriñan para ver si es cierto. Salmo número 111 y el verso 8. Desde el verso 7 observen lo que dice: las obras de sus manos son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos, afirmados eternamente y para siempre. Observen que aquí tenemos las dos palabras hebreas. Aquí el término para siempre es la palabra hebrea olam. Observen aquí, les voy a remarcar para no ir al diccionario. Entonces el término para siempre aquí es la palabra hebrea olam. Observen ahí. Y estamos estudiando el término para siempre, para siempre. Pero cuando venimos acá, el término eternamente, hablando de que los mandamientos de Dios son afirmados eternamente y para siempre. Aquí tenemos la palabra ad, que es la otra palabra de la cual se traduce también eterno, y es la palabra que aparece en Isaías 9:6 referente al Padre. Ad. Ahora, si decimos que por la palabra ad, en referencia a Jesús como el Padre, que por eso Jesús no es eterno por ser Padre ad, entonces también tendríamos que decir que por ese mismo hecho los mandamientos de Dios aquí no son eternos, porque simplemente tiene la palabra ad, y que los mandamientos de Dios solamente poseen cierta característica de eternidad, como aduce el señor Luis Carlos Reyes respecto a Isaías 9:6. Entonces observamos como es de fraudulento el análisis que este señor hace. Obviamente no puede ser posible que los mandamientos de Dios no sean eternos y que tengan un sentido de eternidad absoluto, porque tiene la palabra ad. Esta es la misma palabra que aparece en Isaías 9:6 en referente a Jesús, Padre eterno. La palabra Padre ahí es indiscutible, y el término ad es el que han querido distorsionar, alegando de que como no está la palabra olam, que por eso no es eterno. Entonces aquí tendríamos que aplicar el mismo principio. Aquí los mandamientos de Dios no pueden ser eternos porque está la palabra ad. Pero si nosotros observamos, aquí el escritor usa lo que se conoce como un pleonasmo. Usa el pleonasmo en la palabra eterno, usando el término ad, y lo repite con el término olam. Entonces, los mandamientos de Dios son afirmados eternamente y para siempre. Es decir, estos dos términos denotan una eternidad absoluta, y no que los mandamientos de Dios poseen simplemente características. Igualmente pasa con Isaías 9:6. En Isaías 9:6, respecto a Jesús, Padre eterno, está la palabra ad. Ahora vamos a hacer el paralelo entre como vierte, o las posibles traducciones que nos da Strong de la palabra olam,
y las posibles traducciones que nos da también Strong de la palabra ad, y vamos a ver el paralelo que hay entre ambas. Entonces vamos a usar el término ad. Aquí estamos, ¿ven? Vamos a ir a Strong. Voy a hacer esta copia. Voy a llevarlo allá al editor. Ponerlo aquí en el editor para que hagamos la comparación entre el término Olam y el término ad. Que me queda un poco grande aquí. Observen, estamos haciendo este análisis. El paralelo que hay entre la palabra Olam y la palabra ad. Vamos a observar lo que vamos a hacer. De Olam a ad, estamos analizando estas dos palabras. Observen que de la palabra Olam se puede traducir eterno. Voy a ir subrayando aquí. Se traduce eterno. Y observen que del término ad también se traduce eterno. Es decir, tiene el mismo sentido semántico la palabra ad y la palabra Olam también se traduce eterno. Sigamos estableciendo estas analogías. Se traduce también eternamente desde la palabra Olam, pero desde la palabra ad también se traduce eternamente. Miremos estos paralelos aquí. Posiblemente usted pueda ver otros paralelos que hay acá. Mientras yo estaba arreglando este estudio, encontré algunas 6 coincidencias. Eternidad. Acá está eternidad. Observen. Eternidad también se traduce de la palabra Olam y también se traduce eternidad de la palabra ad. Ahí estamos viendo. Tenemos la palabra antiguo aquí en la palabra ad y también tenemos la palabra antiguo en la palabra Olam. Observen. Tenemos la palabra perpetuamente desde la palabra Olam y tenemos la palabra perpetuamente de la palabra ad. Si estamos viendo cómo se establece un paralelo entre estas dos palabras hebreas, tanto Olam como ad significa eterno, se traduce eterno, se entiende por eterno. Si no fuese así, entonces los mandamientos de Dios no pudieran ser eternos, según el Salmo número 111 y el verso 8. Tenemos otra palabra aquí, perpetuo. Acá está, perpetuo. Y tenemos la palabra perpetuo. Observen. Para siempre tenemos otra palabra aquí, no sé si la encuentra acá. Exacto, para siempre. Para siempre dice acá. Y acá. Entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 coincidencias de la palabra Olam y de la palabra ad. Entonces, si de Olam no podemos traducir eterno, tampoco podemos traducir eterno del término ad. Entonces, cuando teniendo ya este pensamiento claro y volvemos a Isaías 9:6, nos damos cuenta que obviamente Jesús es el Padre eterno, y no que por simplemente tener la palabra ad y no la palabra Olam, que por eso no es el Padre eterno. Absurdo totalmente, ya quedó demostrado.
Otro ejemplo bíblico lo vamos a ver en Éxodo capítulo 15 y el verso 16, mientras Moisés está, el verso 18, mientras Moisés está entonando el cántico a Dios. Éxodo capítulo 15, verso 18, vamos a leer. Y observen lo que dice. Dice: Jehová reinará eternamente y para siempre. Tenemos la misma ocurrencia aquí que en el Salmo 111, verso 8. Primeramente tenemos la palabra olam. Aquí está, le subrayo. Aquí el término eternamente está la palabra olam. Ahí está. Pero el término para siempre, ya no está la palabra olam, sino la palabra ad. Observen aquí. Observen. Ahí está la palabra olam. Jehová reinará eternamente y para siempre. Otro pleonasmo. Eternamente y para siempre son palabras, la misma palabra, que significa eterno. ¿Acaso por la palabra ad no va Jehová a reinar eternamente? Y es simplemente una característica que tiene Dios de eternidad, y no que Él sea en sí eterno. Ven, hermanos, amigos, lo absurdo que es el argumento que presenta el señor Luis Carlos Reyes, destruido completamente por esta apreciación escritural que estoy mostrando. Pues si el término ad en Isaías 9:6 no denota eternidad absoluta, tampoco Jehová reinará eternamente aquí por la palabra para siempre. ¿Ok? Ahí estamos viendo que el término para siempre es la palabra ad. Y es una referencia a Dios. Jehová reinará eternamente y para siempre. La palabra ad. Entonces, ad tiene que significar eternidad absoluta y no una simple característica como el Señor quería hacer creer en Isaías 9:6 respecto de Jesús. Porque vuelvo a repetir, si de Jesús se dice y se acepta que Él no es el Padre eterno por el término ad, tampoco se puede aceptar que Jehová reine eternamente por el término ad. Y esto sería una herejía absoluta, completamente. Así que, hermanos, amigos, les he demostrado en este texto, en esta intervención, que Dios, que Jesús, ese personaje de Isaías 9:6, es el Padre eterno, no porque simplemente diga ahí esa palabra, sino por lo que encierra el texto entero. Les demostré que el término Él es un término exclusivamente para el Dios de Israel, para el Padre Creador. Vamos a seguir escuchando lo que dice el señor Luis Carlos Reyes para refutarle su segundo segmento. Así que lo que se describe en estos casos de nombres con la añadidura de ab es que se destaca alguna cualidad o algún atributo que un referente tiene. No la idea ridícula que el referente tiene que ser, por lo tanto, el Padre mismo ontológicamente. Ahora entonces, teniendo en mente cómo se usaban los nombres compuestos con ab en el hebreo, podemos ver que la expresión Padre de Eternidad en Isaías 9:6 significa que este, del cual se habla, posee el atributo y característica de eterno. Y este es el punto del autor. Es decir, que de este del cual se habla ya existía, porque ya poseía la característica de ser eterno. Es decir, que lo que este autor hace aquí es comunicar la idea que este referente del Hijo
se le aplica tener la descripción de eterno, y no era el punto decir que el Hijo era ontológicamente y literalmente el Padre, así como tampoco fue ese punto del autor comunicar tal tontería en Primera de Crónicas 2:16, Segunda Samuel capítulo 23 verso 31 y Éxodo capítulo 6 verso 24. También es importante notar que, según mi conocimiento, nunca he localizado a un erudito hebreo o escriba de la antigüedad que haya concluido de Isaías 9:6 que el Mesías iba a ser el Padre mismo encarnado. Al menos que los universitarios conozcan de uno, me gustaría ver la evidencia para analizarlo. Yo, como trinitario, puedo aceptar que el Hijo es admirable, es consejero, es Dios fuerte, es Padre eterno y es príncipe de paz. Pero en cuestión aquí es, ¿qué significa Padre eterno? Yo les he demostrado, amigos, de Primera de Crónicas 2:16, Segunda Samuel 23:31 y Éxodo 6:24, que los nombres compuestos en el hebreo tenían significado, y que estos significados enfatizaban alguna cualidad o característica que se describía de esa persona. En el caso de Isaías 9:6, esa cualidad y atributo que se le aplica al Hijo es la cualidad de poseer la eternidad. Esto, amigos, nos indica, lejos de lo que quieren argumentar los unicitarios, lo contrario. Nos indica que el Hijo es eterno. Y esto está en perfecta armonía con Micaías 5:2. En la Biblia de las Américas, donde dice: pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel. Y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Ese que iba a salir era de los días de la eternidad, poseía esa característica, cualidad y atributo de ser eterno. Y esto también se apoya en Colosenses capítulo 1, verso 17, donde nos habla del Hijo y dice que Él existía antes de todas las cosas. En vez de probar que Jesucristo era el Padre encarnado, lo que el texto nos está enseñando es que el Hijo es eterno. Dios les bendiga. Como pudimos escuchar, el señor Luis Carlos Reyes aduce que esto en realidad causa risa, que el punto del autor, el punto o la cosmovisión del profeta Isaías era comunicar que Jesús no es el Padre eterno manifestado en carne, sino el Hijo eterno manifestado en carne. Eso es totalmente absurdo y está fuera de la creencia y de la fe del profeta Isaías. Recordemos que según Isaías capítulo 45 y el verso 22, como Isaías 46 y el verso 9, Isaías establece que Dios es único, y ese término Dios ahí es la raíz hebrea él, y que no hay más. Entonces es imposible aceptar que Isaías, como todo judío creyente del monoteísmo y Dios que ha afirmado a través de él que solo él es Dios y que no hay otro, ahora le inspire a Isaías a decir que en su defecto hay otra persona que también es Dios junto a Dios, cuando él ha dicho que él es el único y que no hay otro. Ahora, cuando analizamos el texto de Isaías 9:6, vamos a verlo en su sintaxis, que es una de las formas para nosotros identificar cómo está establecida la oración. Isaías 9:6. Observen lo que dice: porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado. Analicemos esta oración, esta cláusula. Un niño nos es nacido, hijo nos es dado. El trinitarismo quiere cambiarle el sentido a esta oración. El hijo que nos fue dado es el niño nacido, y no que se nos dio un hijo y nació como niño, que es lo que pretende hacer entender el señor Luis Carlos Reyes.
que el punto del profeta era manifestar que el Hijo ya existía, que el Hijo es eterno. No. El Hijo no puede ser eterno porque dice que el niño nacido es el Hijo que nos fue dado. Es decir, no pudo haber un hijo si primero no hubo un nacimiento. Totalmente destruido el argumento del señor Luis Carlos Reyes. Así que el punto del autor, el punto de Isaías, es mostrar, como mostré a través de las Escrituras, que Él, el único Dios, que no hay otro, es el que vendría en condición de hijo por su nacimiento. Porque por su nacimiento es Dios con nosotros. Eso lo vamos a ver más adelante. El segundo punto que dice el señor Reyes es que según su conocimiento no ha encontrado ningún erudito de la literatura judía que haya concluido que Isaías 9:6 se refiere al Padre Eterno encarnado. Pero ¿será que sí ha encontrado en algún escrito judío que Jesús es el Hijo Eterno encarnado? Obviamente que no. No hay ni un solo midrash donde se enseñe que el Mesías sería una segunda persona de la Trinidad. No hay ni un solo escrito rabínico, ni una sola interpretación rabínica donde se enseñe que Jesús o que Dios tiene un hijo y que es coigual a él. Es más, en los 13 principios de la fe judía, voy a leerles acá, por suerte tengo aquí abierto este archivo, les quiero leer, estén atentos, porque a pesar de que hay cierta diferencia entre lo que es el monoteísmo judío y el monoteísmo cristiano, el principio de fe de que Dios es uno solo en término numérico es exactamente el mismo. Por eso ellos son monoteístas, porque creen que Dios es único en sentido numérico. Estos 13 principios de la fe judía, aquí tengo esto, escritos por Rambán Maimónides, uno de los grandes exponentes y eruditos judíos. Observen los principios. Vamos a leer los primeros 3 principios. Dice: los 13 principios de nuestra fe enunciados por Rambán, yo creo con fe completa, que el Creador, alabado su nombre, creó y dirige el mundo. Él únicamente hizo, hace y hará todos los hechos. El 2, que el Creador, alabado su nombre, no es corporal, no lo alcanzan las influencias corporales y nada puede compararse a él. Aquí dice unicidad de Dios, indivisible e inmutable, solo conduce el mundo. 3, que el Creador no posee cuerpo ni forma alguna, Dios incorpóreo, incondicionable, omnipresente. Aquí vemos uno de los 13 principios de la fe judía, donde se establece que Dios es absolutamente único. Entonces, dice el señor Luis Carlos Reyes que él no ha encontrado ni una sola literatura hebrea donde se diga que el Mesías o que Jesús es el Padre Eterno encarnado. Pero él tampoco puede mostrar por los escritos judaicos donde se diga que Jesús o que el Mesías es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si eso no lo creen los judíos, ¿cómo viene a decir que el punto del profeta Isaías era señalar que el Hijo es eterno y que por consiguiente es coigual al Padre? Observen como este señor cae en lo absurdo por su propia interpretación. Por su mismo peso se le cae su argumento. Así que hemos demostrado a través de la Biblia, a través de las Escrituras, que ese Él de Isaías 9:6 es el Padre, según Malaquías 2:10,
Y es más, cuando Jesús nació, cuando vamos a Mateo capítulo 1 y el verso 18, vamos a leer ese texto. Mateo capítulo 1, observemos lo que dice, verso 21, a ver. Mientras José pensaba en dejar a María, la Biblia dice que se le aparece un ángel y entonces le dice: no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Verso 21 dice: y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Verso 22: todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Escuchen bien, que traducido es Dios con nosotros. Cuando leemos Isaías capítulo 7 y el verso 14, que es de donde viene tomado este texto, Isaías capítulo 7 y el verso 14, que es donde el escritor Mateo toma este texto. Isaías 7, 14. Dice: por tanto el Señor mismo dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Emmanuel. Nótese que esta palabra Emmanuel tiene la misma raíz, el, de Isaías 9:6. Aquí está el término Emmanuel. Se compone de esas dos palabras, Immanuel, pero aquí está la raíz, el, de Isaías 9:6. Les voy a subrayar aquí, a resaltar. Aquí tenemos la palabra él. Por eso Jesús es Dios con nosotros, porque es Él manifestado en carne. ¿Cuál es? Pues el único Dios que existe, el único Dios que creían los judíos, el único Dios que ha sido predicado por los profetas. Ese es el único Dios. Por eso dice, cuando Jesús nació Emmanuel con nosotros. Aquí tenemos la misma raíz. Lo está demostrando aquí Strong, que este nombre Emmanuel se forma con la raíz él. Chávez también nos dice Emmanuel. Este nombre significa con nosotros está Dios, es decir, con nosotros está Él. Interesante esto. Así que totalmente destruido los argumentos del señor Luis Carlos Reyes. Naturalmente, cuando alguien quiere poner en tela de juicio estas doctrinas tan claras como es la unicidad de Dios, terminan autorrefutando sus propios argumentos. Aquí nos estamos dando cuenta, no hay ni un solo texto, ni siquiera un solo escrito judío en el Talmud, no hay ni un solo escrito donde se diga de Jesús que es la segunda persona de la Trinidad. Porque aunque hay diferencias, quiero establecer esto: los judíos no creen que Jesús ni sea el Padre, ni sea el Mesías, y mucho menos que sea el Hijo Eterno. Pero, porque Jesús a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Pero ¿quién fue que vino? Vino Él, Emmanuel, ese único Dios, vino, y los suyos, por eso dice, a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Por no haberle recibido, entonces ellos no creen que Jesús sea Dios. Pero según las profecías, cuando el pueblo de Israel reconozca a Jesús como el Mesías, también le reconocerán
como el único Jehová, según el profeta Zacarías. Así que es importante tener en cuenta todos estos puntos, porque de esta forma no vamos a ser confundidos. Ese personaje de Isaías 9:6 no solamente es admirable y es consejero, es el Dios fuerte, es el Gibor, es el único Padre eterno. Para que el Trinitario pueda mantener su doctrina en ese pasaje, tiene que aceptar dos padres. Tiene que creer que hay dos padres. Pero la Biblia dice que solamente hay un Padre. Malaquías dice, no tenemos todos un mismo Padre. No nos ha creado un mismo Él. Así que, hermanos amigos, gracias por acompañarnos en estas enseñanzas, por seguir estos videos. Y síganos acompañando, síganos en esta secuencia de enseñanzas y de refutaciones que se le hacen a los estos expositores de doctrinas fraudulentas que confunden las mentes, que de pronto no están bien nutridas con la palabra del Señor. De esta manera han quedado absolutamente y categóricamente refutados los argumentos del señor Luis Carlos Reyes. Y es más, me gustaría que en alguna oportunidad pudiéramos concertar con este señor un debate respecto a este tema de Isaías 9:6. Dios los bendiga a todos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.